La pregunta de investigación es la formulación a modo de interrogante de aquello que queremos investigar, pero ya ha pasado por un proceso de construcción del objeto de estudio. Por lo tanto, tiene que lograr esa conjunción y esa claridad en la expresión de aquello que se pretende conseguir con la investigación. Se puede trabajar con una o con varias preguntas. En la investigación no hay recetas establecidas y la creatividad es un componente muy importante. Lo que yo creo que habría que considerar también es el valor expositivo que tienen, el valor comunicativo que deben tener las preguntas de investigación, y es expresar de la manera más clara, más sintética y más fácilmente comunicable posible aquello que usted pretende con su proyecto, aquella interrogante, aquella inquietud a la que usted pretende responder con su investigación. Diría que hay 4 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con el interés de fondo del investigador. Es decir, si no hay conexión entre aquello que quieres conocer, investigar, descubrir, y en diálogo con esta pregunta, entonces no hay una buena pregunta. El segundo elemento es la documentación o fundamentación, que responde a una búsqueda, digamos puede ser superficial o profunda, de aquellos que han intentado responder esa pregunta que formulaste. Si ya la respondieron, obvio, no es una pregunta buena de investigación, habría que matizarla, puntearla, delimitarla mejor para que fuera una buena pregunta. El punto número 3 tiene que ver con que esa pregunta se enclave en algún campo de saber o de conocimiento a la que otros investigadores especializados han tratado de responder o han intentado acercarse al campo. Esa es la tercera. Y la cuarta tiene que ver con un análisis conceptual permanente. Es decir, estos 4 puntos que menciono no se acaban de una vez y para siempre. Es un diálogo y una construcción conceptual que se va puliendo conforme lean, conforme dialoguen, conforme discutan con otros, es que se va puliendo dicha pregunta. Para construir una pregunta de investigación, en realidad no tenemos una fórmula, una receta para llevar a cabo ello. Sin embargo, nos debe quedar claro que la pregunta nos va a auxiliar o nos va a guiar en este proceso de investigación de hacia dónde queremos ir y precisamente qué es lo que queremos responder o qué queremos contestar o qué queremos saber del objeto de estudio que hemos planteado. Los objetivos son puntos a los que el proyecto de investigación quiere llegar. Es el horizonte al que cada uno de los pasos que se están planeando es el punto al que se requiere llegar poco a poco. Trae también consigo el para qué y el por qué de alguna manera. Hay 2 tipos de objetivos: el objetivo general, que es precisamente la orientación del punto a donde se va a llegar, como ya lo comentaba, y el otro son los objetivos específicos, que esos objetivos específicos son los que van abonando al objetivo general. Y pueden abonar en 2 sentidos. Una es ya sea como parte de un proceso para poder llegar a ese gran objetivo, o bien como elementos o características o aspectos que se deben de considerar de ese gran objetivo general. Al realizar una investigación, lo más importante es sin duda el planteamiento de la pregunta de investigación. Y esa es la que nos va a guiar durante todo el proceso para poder reconocer qué es lo que queremos saber, dónde está lo que ignoramos. Entonces, lo más importante es cuestionarnos como investigadores y como aprendices de investigación también, por supuesto, de dónde surge esa pregunta que nos mueve a realizar una investigación. Normalmente, lo que funciona, digamos, para poder llegar a una buena pregunta es reconocer la relación entre la problemática, el problema y la pregunta de investigación. ¿Qué diferencias hay entre estos 3 elementos? Una problemática es aquello que nos preocupa como profesionales de un campo, algo donde nuestra experiencia nos dice que hay síntomas, digamos, o hay elementos de la realidad
que nos están diciendo que hay algo, digamos, que está contradiciendo o que está resultando riesgoso o contradictorio, como decía yo, o tendría algún sesgo negativo o un impacto social negativo que estamos percibiendo a partir de nuestra propia experiencia. Puede ser muy intuitiva, puede ser, decía yo, por cuestiones de nuestra ocupación, pero empezamos a reconocer que hay elementos disonantes. Esta preocupación es lo que nosotros llamamos problemática, y normalmente lo que un investigador hace al principio es reconocer de dónde viene, cómo está conformada esa problemática, qué elementos tiene, y para eso empieza a copiar información. Una problemática se puede reconocer en función de los datos que tenemos sobre ella. Al principio puede ser, decía yo, una cosa muy intuitiva, una preocupación que a lo mejor es sentida por un grupo, que se comenta, que se ha leído sobre ella, que algún otro investigador ya la ha planteado, pero la única forma de saber si la problemática tiene un sentido para más personas y por lo tanto para una población o para un territorio, o tiene importancia en alguna escala, es reconocerlo con datos. Por eso hay todo un proceso en el que se busca contextualizar, darle ahora sí que dato poblacional, dato territorial, dato económico, dato cultural, ¿no? De qué podemos valernos para reconocer que aquí hay una problemática. Y ahora bien, de toda esa problemática, cuando nosotros llegamos a un punto en el que decimos, bueno, de todos estos elementos, en lo que me quiero centrar es en esto, o sea, focalizamos un punto en el que realmente suponemos que podemos incidir a través de nuestra investigación y donde está la mayor ignorancia o vacío de información. Porque hay cosas que uno sabe, por ejemplo, si uno se plantea, hay el tema de la pobreza, algo que muchos investigadores tocan, algo que muchos políticos también están tratando, y por eso decimos que es un tema, porque ya se reconoce, porque cuando decimos pobreza, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y hay quien la ha venido estudiando desde hace tiempo, desde la perspectiva política, social, económica, antropológica, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, vamos a estudiar qué de la pobreza, porque la pobreza como gran tema tendría que tener algún tipo de abordaje más preciso. En el momento en que empecemos a focalizar y a decir, yo quiero saber por qué se da la pobreza, es una pregunta tan grande que decir factores que inciden en la pobreza no los voy a poder abarcar de una manera simple, digamos. No es una cuestión de solamente preguntarme eso, sino llegar a una pregunta de fondo que podría tener que ver con un territorio específico, con condiciones específicas, a partir, sobre todo notando contradicciones. Por ejemplo, ¿por qué en zonas donde hay una aparente abundancia, vamos a hablar en este ejemplo de la pobreza, si yo me voy a la zona norte del país y digo, ¿por qué si ha habido tanta inversión en la industria maquiladora, por qué la gente sigue viviendo en la pobreza? Ahí yo ya voy acotando y lo que estoy haciendo es notar una contradicción. Hay territorios donde se genera riqueza y sin embargo la gente trabajadora sigue siendo pobre. Esta contradicción es lo que me lleva a plantearme un problema. Cuando yo ya noto que hay datos que me hablan de una contradicción evidente. Se genera mucha riqueza en una zona en la que además también hay muchos rasgos de pobreza. Y yo tendría que identificar, ¿y cuáles son esos rasgos? ¿Y cómo doy con la pregunta que tiene que ver, en todo caso, con la gestión cultural? ¿Cómo me adentro e identifico una dimensión desde la que puedo plantear una pregunta de ese tipo? Ahí es donde vamos acotando y nos vamos a partir de ir refinando lo que es la relación entre una problemática y la focalización de un problema, es que vamos llegando a una pregunta con mucho mayor grado de precisión. Cuando yo ya empiezo a precisar la pregunta, es porque tengo al menos dos elementos que resultan relacionables, ¿no? Yo no puedo decir, no hay una pregunta en la que no haya dos elementos que se relacionen, porque ya no es pregunta. Si yo digo, por ejemplo, ¿por qué se da la pobreza? Estoy considerando dos elementos, las razones o factores y la cosa que resulta, que en este caso es la pobreza. Si yo digo, ¿por qué en una zona de alta producción económica se están generando
rasgos evidentes de pobreza, o sea, o por qué encontramos rasgos de pobreza, lo mismo estoy jugando con dos factores dentro de esta contradicción. Entonces, una pregunta siempre tiene elementos relacionables y no se contesta con un sí o con un no. Eso es como de lo más elemental cuando nos acercamos a la investigación. Normalmente son preguntas que relacionan cosas, que intentan identificar esta articulación entre lo que en algunos científicos les llamarían variables, donde hay algo que afecta a otra cosa, como una especie de causa-efecto. Y eso es lo que normalmente se han conocido como las preguntas de investigación, al menos en la ciencia normal o la ciencia que hemos aprendido y que es la más convencional. Normalmente lo que hacemos es relacionar variables. Y de ahí, cuando contestamos hipotéticamente, quiere decir, yo hago como investigador, en realidad yo tengo siempre como investigador algunas respuestas a esas preguntas. Yo puedo empezar a pensar, sea por mi experiencia directa en una comunidad o en un territorio, por lo que he leído, por lo que me he enterado, tiendo a tener un supuesto acerca de por qué sucede lo que sucede. A eso le solemos llamar como hipótesis, o sea, yo formulo una respuesta que va a tener que ser probada a través de la investigación. Insisto en que cuando yo relaciono variables y tengo una hipótesis que es un supuesto de lo que aparentemente puede ser verdad o que voy a ir a comprobar, estoy hablando de una ciencia normal, o sea, eso es lo que hemos aprendido a hacer generalmente, relacionar cosas casi siempre de manera lineal y pensando en que hay una causa y hay un efecto. La verdad es que la realidad no se comporta de esa manera tan sencilla, diríamos, o tan simple. Y por eso cuando entramos desde una perspectiva de complejidad, intentamos reconocer que puede ser que estas relaciones entre los elementos que estoy identificando en un problema pueden no ser solamente causales, podrían ser bidireccionales, es decir, también podrían ser multicausales, podría ser que una cosa incida en la otra. Voy a poner también un ejemplo rápido. En la cultura mexicana, la familia ha sido muy importante para cuidar a los hijos y cuando las madres empezaron a trabajar, esto estamos hablando de tal vez mediados del siglo pasado, que se hizo mucho más evidente que las mujeres salieran a trabajar, mucho del cuidado de los hijos descansó en las familias extendidas, los abuelos, los tíos, ¿no? Las tías, etc. Casi siempre la figura femenina. ¿Qué pasa cuando de pronto se reconoce en el norte del país, a finales del siglo pasado, que los altos índices de violencia en la frontera tenían mucho que ver con niños que fueron dejados solos en sus casas, que no tuvieron cuidado familiar? ¿Por qué? Porque las trabajadoras que fueron a las maquilas en el norte, casi siempre indígenas oaxaqueñas o indígenas del sur del país, obviamente no tenían familia en el norte, a quien encargarles a los hijos. Y lo que nunca se pensó fue en abrir guarderías para estos pequeños. Lo que estoy diciendo es que si yo digo el fenómeno de la violencia se debe a niños descuidados, si yo lo planteara así, ya tendría casi una respuesta y diría yo sí. Pero como no estamos formulando respuestas que se contestan con sí o no, yo tendría que reconocer distintas maneras de preguntar sobre este mismo fenómeno. ¿Qué tanto ha afectado el que las mujeres, o sea, que no tenían familia extendida en la frontera, hayan tenido que dejar a sus hijos solos? ¿Qué hacían esos hijos? ¿Cuáles fueron sus hábitos? ¿Cómo fueron educados? Si se dan cuenta, yo ya he generado una serie de preguntas y lo más sano al iniciar una investigación es hacerse esa gran pregunta que casi siempre va a relacionar una o dos variables o dos factores, pero después hacer una especie de lluvia de preguntas para poder reconocer esta multifactorialidad que podría haber dentro de lo que nos estamos tratando de cuestionar. Por eso la pregunta de investigación es tan fundamental y normalmente un ejercicio práctico interesante sería genero una pregunta amplia en la que relaciono elementos, pero después hago una lluvia de ideas, de más cuestionamientos, hasta que de ahí vuelvo a hacer una síntesis, de modo que complejicé mi pregunta. Se vale que no sea una sola pregunta, sino que una pregunta de la cual se derivaron otras,
pero donde trato de abarcar la complejidad de la problemática de una manera más extensa y sin salirme de lo que es mi interés principal. Como gestor cultural, o si yo estoy haciendo investigación dentro del campo de la gestión cultural, ¿cuáles son las preguntas pertinentes que inciden dentro de lo que es este campo? ¿Cuáles me debería formular? Y esa es un poco la manera como llegamos a las preguntas de investigación. ¿Cuándo es que se generan o por qué realmente esta diferencia entre la hipótesis y las otras formas de hacer la investigación? Yo diría que, y lo voy a tratar de plantear de la manera más sencilla, hay investigación en la que se formula una pregunta, se genera una hipótesis y se va a probar la hipótesis. Esa es la investigación normal, lo que se reconoce como ciencia normal. Generalmente esto se ha dado tanto en las ciencias básicas y fácticas como en las ciencias sociales. Y diríamos que si queremos trabajar o alimentar una perspectiva de complejidad, lo que tendríamos que entender es que la primera pregunta y sus derivadas, o sea, estas preguntas que van complejizando o viendo las distintas dimensiones que puede tener la problemática, y así voy situando el problema como una gran pregunta, pero que requiere de preguntas derivadas para poderse realmente contestar, y pensando en que no voy a generar una hipótesis que voy a probar, sino más bien, a partir del avance en la respuesta a las preguntas, si yo me las empiezo a formular para ir a reconocer en el campo el dato que me está dando información sobre lo que me estoy preguntando, lo que debo pensar es que puedo modificar esas preguntas tantas veces sea necesario como para ir afinando la investigación. Esa es la diferencia. No voy a probar una hipótesis, sino que lo que tengo es una primera pregunta y algunas derivadas que conforme voy contestando me van generando nuevas. Aquí el problema, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo paramos? Porque podríamos abrir una pregunta y otra pregunta, así como las matruscas rusas, ¿no? Que vamos sacando una y otra y otra y otra. En realidad, el investigador para cuando tiene límites temporales, evidentemente prácticos, o sea, trátese de límites escolares en la investigación, como límites por la gestión de un presupuesto para un proyecto, pero también cuando uno satisface de manera parcial al menos estos primeros cuestionamientos que teníamos. Uno no debería tener ese temor a ir abriendo las preguntas, porque la perspectiva que podemos tener para responderlas es simplemente esta honestidad, ¿no? El decir, yo voy tras datos, pero esos datos me van a revelar otras cosas, otros problemas, y yo voy a ajustar la pregunta al modo como me parece que satisface mejor la primera inquietud que tenía y que sigue siendo fiel a la problemática planteada. Se vale en algún momento decir, la pregunta la estoy reformulando del todo porque encontré esto, esto y esto. Es decir, mientras yo justifique la reformulación, es válido. Esto tal vez nos deje solamente, y yo quisiera con esto cerrar, quiero que se vea que es muy importante, siempre en la investigación la pregunta es lo más importante, y de la pregunta se derivan y se ajustan los objetivos de una investigación. Yo creo que el investigador siempre tiene una sana intención de mejorar una realidad, o sea, de mejorar una circunstancia, una condición, aportando conocimiento. Lo que hay que cuidar es que nuestro objetivo esté bien alineado a responder la pregunta. Es decir, mis objetivos como investigador deben ser saber acerca de, ¿no? Ayudar a saber más acerca de determinada problemática, coadyuvar en la resolución de problemas de los que se ignoran las causas, los factores, etcétera. Pero mucho cuidado, tal vez el problema principal en la investigación es que ya tengamos la solución pensada y que entonces en realidad no estamos pensando en lo que no sabemos, sino que queremos demostrar que nuestra solución es la mejor. Por ejemplo, si yo me voy otra vez al ejemplo que he estado manejando y yo dijera, bueno, es que el problema de la violencia en el norte del país se soluciona si ponemos guarderías para cuidar a los niños y que no estén solos y sean educados desde pequeños. Si yo voy ya con esa solución en la cabeza, mis preguntas serían como tipo diagnóstico: ¿con quién dejan a sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan solos? ¿En qué escuelas han confiado? ¿Cómo los han educado? Entonces yo ya sesgué
porque en mi cabeza estaba la solución de las guarderías, ¿no? Y de que es un problema de cuidado de los niños y de el que los dejan solos. Aun cuando eso haya sido un resultado de una investigación sociológica que se hizo en algún momento, yo no puedo simplemente pensar en la solución antes de empezar a preguntar. Lo que tengo es que vaciarme de soluciones. Ahora sí que para cerrar lo dicho, solo es válida una pregunta de investigación si de veras ignoro la respuesta. Si no tengo idea de la respuesta, esa es una buena pregunta de investigación. Debemos ir tras aquello que ignoramos. Podemos tener intuiciones, podemos tener supuestos. Así es como se generan lo que a veces llamamos premisas, que son como ciertas ideas de por qué. Pero en una investigación desde la perspectiva de complejidad, nunca intentamos simplemente decir, miren, yo tenía razón y la estoy probando. O sea, la idea es ir a buscar el dato que nos permita responder la pregunta. Yo diría, igual cuatro asuntos centrales son, uno, que rechacen el deber ser por donde lo vean. Normalmente cuando estructuran una pregunta con el por qué, tiene de maneras implícitas escondido el deber ser, lo que tiene que ser. Eso no es una buena pregunta de investigación y te lleva a confirmar tus prejuicios, entonces eliminar el deber ser. El segundo consejo puede ser tratar de responder las preguntas que formules para, en función de estas respuestas, ver si realmente lo que pueden salir como posibles resultados son los que tú realmente estás interesado en conocer. Si no son esos resultados, la pregunta no está bien hecha. 3, un consejo es incorporar el cómo, el cuál es, dónde, cuándo no te sirven para una pregunta a profundidad. Tiene que ser el cómo, o es una de las puertas de entrada, cómo te retrata a la vez el qué y a la vez el proceso que da comprensión al fenómeno que estás estudiando. Y bueno, en cuanto a los objetivos, me parece que se desprenden de la pregunta y que tendrían que ser muy coherentes y muy finos porque reflejan el faro al que quieren llegar, el punto al que quieren conducir su investigación. Entonces, tienen que ser sintéticos, normalmente tiene que ver con analizar, definir, reconocer verbos que te ayudan a mostrar el camino que vas a seguir para responder las preguntas de investigación. Como lo hemos dicho, no hay un guión, no hay una fórmula para hacer preguntas, objetivos, pero sin embargo podemos afirmar que la construcción de los objetivos está relacionada directamente con lo que queremos investigar. Vamos a partir desde una postura subjetiva tal vez, porque es lo que nos interesa responder, lo que nos interesa ir a fondo, y entonces en este proceso vamos a tratar de que la respuesta a estos objetivos sea lo más científica posible. Para ello, bueno, vamos a plantear algunas premisas, algunas hipótesis si es necesario, donde podamos dar una respuesta tentativa o alternativa a lo que nos estamos acercando, y entonces el proceso de investigación nos dirá si es la ruta adecuada o si habrá que hacer algún cambio en el camino. Una manera simple de distinguir entre hipótesis y premisas puede ser atendiendo al paradigma metodológico que orienta la investigación. Una respuesta para mi gusto muy simplista del asunto dirán, ay, pues si es una investigación cuantitativa tiene hipótesis y si es una investigación cualitativa tiene premisas. Yo creo que la diferencia fundamental no radica ahí y depende mucho de la lógica misma que orienta todo el proceso de investigación. Es decir, una premisa se supone que es orientadora del proceso investigativo, o sea, deja explícitos ciertos supuestos sobre los que se parte en el proceso y enmarca, digamos, la manera en la que se produce, se genera sentido en la investigación. La hipótesis, pues en el sentido más básico, es una respuesta tentativa, una respuesta adelantada a la pregunta de investigación que estamos planteando y suele concebirse como aquello que hay que verificar o no en el proceso de investigación. Sin embargo, repito, depende mucho de la lógica que da sentido a todo el planteamiento de proyecto, el hecho de que un investigador opte por una u otra alternativa. Cuando planteamos hipótesis o premisas en un proyecto de investigación,
es precisamente para tener un punto de referencia, un punto de partida. Esto nos permite identificar de manera muy general cuál es nuestra idea de lo que creemos que podamos encontrar en nuestra investigación a partir de la primera problematización que hemos hecho en nuestro proyecto. Esto también nos sirve en gran medida para hacer visibles estos supuestos desde los cuales partimos y que podemos poner a debate a la hora de estar comparando los datos empíricos en la recolección, en el trabajo de campo. Y en gran parte también cuando lo hacemos en términos del diseño del protocolo de investigación, nos permiten también tener algunas pistas sobre qué tipo de fuentes de información podemos tener en el momento en que vamos definiendo estas hipótesis y premisas.